Los soñadores. Leonardo trataba de ocultarlo, pero no sabía a qué atenerse, y estaba muy preocupado por mi enfermedad. ¿Qué es lo que en realidad tenía? Parecía una cosa difícil de aclarar, ya que sus instrumentos profesionales se reducían a un estetoscopio y conseguir de los rusos que me trasladasen al Hospital Civil de Katowice. Parecía poco aconsejable, además de muy difícil. Y además del doctor Dansenko no podíamos esperar mucho. Así, seguí echado e inmóvil durante varios días, alimentándome solo con algunos sorbos de caldo, porque a cualquier movimiento que intentase hacer y a cualquier bocado sólido que quisiese engullir, el dolor se reavivaba de un modo rabioso y me cortaba la respiración. Después de una semana de atormentada inmovilidad, Leonardo, a fuerza de tamborilearme la espalda y el pecho, logró discernir una señal. Era una pleuritis seca, anidada insidiosamente entre los pulmones, en el mediastino y el diafragma. Entonces se lanzó a hacer mucho más de lo que se esperaba que haga un médico. Se metió a comerciante clandestino y a contrabandista de medicamentos, eficazmente ayudado por César, y recorrió a pie decenas de kilómetros por la ciudad, de una dirección en otra, a la casa de sulfamidas y de calcio intravenoso. En lo que se refiere a los medicamentos no obtuvo gran éxito, porque las sulfamidas eran escasísimas y no se encontraban más que en el mercado negro y a precios inasequibles para nosotros. Pero hizo un hallazgo mejor. Descubrió en Katowice a un misterioso colega suyo que contaba con un consultorio no muy legal, pero bien equipado, con un botiquín de farmacia, mucho dinero y tiempo libre, y que además era italiano, o casi. La verdad es que todo lo referente al doctor Gottlieb estaba envuelto en una densa nube de misterio. Hablaba perfectamente italiano, pero igual de bien alemán, polaco, húngaro y ruso. Había estado en Fiume, en Viena, en Zagravia y en Auschwitz. ¿En qué condiciones había estado en Auschwitz? ¿Y en calidad de qué? Nunca nos lo dijo, y no era hombre a quien fuese fácil hacerle preguntas, ni era fácil entender cómo, con un brazo anquilosado, había podido sobrevivir en Auschwitz, y todavía menos fácil imaginar por qué secretas vías y con qué artes fantásticas había logrado no separarse nunca de un hermano y de un cuñado también muy misterioso y convertirse en pocos meses, partiendo del lager y delante de las narices de los rusos y de las leyes, en un hombre de autoridad y en el médico más estimado de Katowice. Era un personaje admirablemente bien pertrechado. Emanaba inteligencia y astucia como el radio emana energía, con la misma silenciosa y penetrante continuidad, sin esfuerzo, sin descanso, sin signos de agotamiento, apuntando al mismo tiempo en todas las direcciones. Que era un médico hábil era evidente a primera vista. Pero si esta excelencia profesional era sólo un aspecto, una faceta de la altura de su genio, o si era precisamente su instrumento de penetración, su arma secreta para hacerse con amigos o enemigos, para anular las prohibiciones, para mutar los noes en síes, nunca pude decirlo. Esto también formaba parte de la nube en que se envolvía y que se desplazaba con él. Era una nube casi visible, que impedía descifrar por completo su mirada y sus facciones, y hacía sospechar debajo de cada una de sus acciones, frases, silencios, una táctica y una estrategia, la persecución de finalidades imperceptibles, un continuo y astuto trabajo de exploración, de elaboración, de inserción y de apropiación. Pero el ingenio del doctor Gottlieb, dirigido totalmente a fines prácticos, no era inhumano. Era tan sobreabundantes su seguridad, su hábito de vencer, su fe en sí mismo,
que le sobraba una buena parte para acudir en ayuda de su prójimo peor dotado, y especialmente en nuestra ayuda, de los que habíamos escapado, como él, a la trampa mortal del lager, circunstancia a la que se mostraba extrañamente sensible. Gottlieb me trajo la salud como un traumaturgo. Vino primero a estudiar el caso, luego, otras veces, provisto de ampollas y de jeringuillas, y otra vez, la última, me dijo: «Levántate y anda». El dolor había desaparecido, podía respirar sin dificultad, tenía mucha hambre y me sentía muy débil, pero me levanté y pude andar. No salí de la habitación hasta unos 20 días después. Me pasaba las interminables jornadas echado, leyendo ávidamente los pocos libros abandonados que lograba encontrar. Una gramática inglesa en polaco, Marie Walewska, Le tendre amour de Napoleón, un manual de trigonometría elemental, Rouletabille a la ricosa, Il Forsati de la Cachena, y una curiosa novela de propaganda nazi, Die große Heimkehr, La vuelta a la patria, que pintaba el trágico destino de un pueblo de la Galicia, de pura raza alemana, ultrajado, saqueado y finalmente destruido por la feroz Polonia del mariscal Beck. Era triste estar encerrado entre cuatro paredes mientras afuera el aire estaba lleno de primavera y de victoria, y de los bosques cercanos el viento traía olores vivificantes de almizcle, de hongos, de hierba fresca. Y era humillante estar dependiendo de los amigos hasta para las necesidades más elementales, para coger la comida del comedor, para poder tener agua y en los primeros días hasta para cambiar de postura en la cama. Mis compañeros de dormitorio eran unos 20, entre ellos Leonardo y Césare, pero el personaje de mayor envergadura, el más notable, era el decano de todos ellos, el Moro de Verona. Debía de descender de una estirpe ferozmente ligada a la tierra, pues su verdadero nombre era Avesani, y era de Avesa, el suburbio de los lavaderos de Verona, celebrado por Berto Barbarin. Tenía más de 70 años y se le notaban todos. Era un viejo grande y complicado, de esqueleto de dinosaurio, alto y bien plantado, todavía fuerte como un caballo, aunque la edad y el cansancio le hubiesen gastado la agilidad de las nudosas articulaciones. El cráneo calvo, noblemente convexo, estaba circundado en su base por una corona de cabellos cándidos, pero su rostro seco y arrugado era de un oliváceo de ictericia, y violentamente amarillos, y atravesados por gruesas venas rojas relampagueaban sus ojos, hundidos bajo los arcos de sus cejas enormes como perros feroces en el fondo de sus madrigueras. En el pecho del moro, esquelético y sin embargo potente, bullía sin tregua una cólera gigantesca e indefinida, una cólera insensata contra todos y contra todo, contra los rusos, los alemanes, contra Italia y los italianos, contra Dios y los hombres, contra sí mismo y contra nosotros, contra el día cuando era día y contra la noche cuando era noche, contra su destino y todos los destinos, contra su oficio, que sin embargo llevaba en lo más hondo del corazón. Era albañil, había puesto ladrillos durante 50 años, en Italia, en América y en Francia, luego otra vez en Italia, finalmente en Alemania, y cada uno de sus ladrillos había ido acompañado por una maldición. Maldecía continuamente, pero no de una manera maquinal. Maldecía con método y con arte, agriamente, interrumpiéndose para buscar la palabra justa, haciéndose correcciones frecuentes y acalorándose cuando no encontraba la palabra precisa. En esos casos maldecía la maldición que no llegaba. De que era presa de una desesperada demencia senil no cabía duda, pero en esa locura suya había grandeza y fuerza, y una dignidad bárbara, la dignidad pisoteada de las fieras enjauladas, la que redime,
a Capaneo y a Cavilán. El moro no se levantaba de su jergón casi nunca. Estaba allí echado todo el día, con los enormes pies amarillentos y huesudos sobresaliendo 2 palmos en mitad del dormitorio. Y a su lado en el suelo tenía un enorme hato informe, que nunca nadie se hubiese atrevido a tocar. Contenía al parecer todas sus posesiones terrestres. Del envoltorio colgaba una pesada hacha de leñador. El moro solía estarse mirando fijamente el suelo con sus ojos sanguinolientos, silencioso, pero bastaba el mínimo estímulo, como un ruido en el pasillo, una pregunta que alguien le hiciese, un involuntario roce contra sus pies prominentes, un dolor reumático para que su pecho profundo se levantase como el mar hinchado por la tempestad, y el mecanismo de sus vituperios se pusiera en marcha. Entre nosotros era respetado y temido como un vago temor supersticioso. César era el único que se acercaba a él, con la impertinente familiaridad de los pájaros que picotean la rocosa grupa de los rinocerontes, y se divertía provocando su cólera con preguntas tontas e inoportunas. Junto al moro vivía el incapaz Ferrari de los Piojos, el último de su clase en la escuela de Loreto. Pero en nuestro dormitorio él no era el único miembro de la cofradía de San Vittore. Estaba esta representada también y notablemente por Trovati y por Cravero. Trovati Ambrogio Trovati, llamado el Ocaso, no tenía más de 30 años. Era de pequeña estatura, pero musculoso y agilísimo. Ocaso nos había explicado, era su nombre artístico. Estaba orgulloso de él, y le venía como anillo al dedo, porque era una persona de mente tenebrosa, que vivía de imaginaciones fantásticas, en un estado de ánimo de perpetua rebelión frustrada. Había pasado la adolescencia y la juventud entre la prisión y el teatro, y parecía que estas 2 instituciones no estuviesen claramente separadas en su mente confusa. Luego, la prisión en Alemania debía de haberle asestado el golpe de gracia. En sus conversaciones, lo verdadero, lo posible y lo fantástico estaban mezclados en un ovillo variopinto e inextricable. Hablaba de la prisión y del tribunal como de un teatro donde nadie es él mismo realmente, sino que muestra su habilidad, se mete en la piel del otro, recita un papel. Y el teatro, a su vez, era un gran símbolo oscuro, un instrumento tenebroso de perdición, de manifestación externa de una secta subterránea, malvada y omnipresente, que impera para prejuicio de todos y que viene a tu casa, te coge, te pone una máscara, te convierte en lo que no eres y te obliga a hacer lo que no quieres hacer. Esta secta es la sociedad, el gran enemigo contra el cual él, Ocaso, había combatido desde siempre y por el que siempre había sido vencido. Pero en cada una de las ocasiones había resurgido heroicamente. La sociedad era quien había descendido a buscarlo, a desafiarlo. Él vivía en plena inocencia en el paraíso terrenal. Era barbero, el dueño de la tienda, y había recibido una visita. Habían venido 2 mensajeros a tentarlo, a hacerle la proposición satánica de vender la tienda y entregarse al arte. Conocían bien su punto débil. Le habían adulado. Habían alabado las formas de su cuerpo, su voz, la expresión y la movilidad de su rostro. Él se les había resistido 2, 3 veces. Luego había cedido y, llevando en la mano la dirección de los estudios cinematográficos, se había puesto a dar vueltas por Milán. Pero la dirección era falsa. De una puerta lo mandaban a otra, hasta que se dio cuenta de la conjura. Los 2 mensajeros en las sombras lo habían seguido con la cámara enfocada, le habían robado todas sus palabras y sus gestos de decepción, y así lo habían convertido en actor a pesar de sí mismo.
Le habían robado la imagen, la sombra, el alma. Ellos habían sido quienes lo habían hecho oscurecer y le habían bautizado con el nombre de Ocaso. Lo habían vencido. Estaba en sus manos. Su negocio vendido, sin contratos de ninguna clase. Poco dinero. A veces algunas migajas, algún hurto para salir del plazo. Hasta que ocurrió su gran epopeya. El homicidio pulposo. Se habían encontrado en la calle con uno de sus seductores y lo había acuchillado. Se había hecho culpable del homicidio pulposo y, en consecuencia, fue llevado ante un tribunal. Pero no había querido ningún abogado, porque todo el mundo, hasta el último habitante, estaba contra él, y él lo sabía. Y sin embargo, había estado tan elocuente y había expuesto tan bien sus razones que el tribunal lo había absuelto en medio de una gran ovación y todos lloraban. Este legendario proceso estaba presente en el centro de la nebulosa memoria de Trovati. Lo revivía a cada instante de la jornada, no hablaba de otra cosa y muchas veces por las tardes, después de cenar, nos obligaba a todos a secundarlo y a repetir su proceso en una especie de representación sacra. A cada uno le asignaba su papel. Tú el presidente, tú el fiscal, vosotros los jurados, tú el secretario, vosotros el público, y a cada uno le asignaba perentoriamente su papel. Pero el acusado, a la vez abogado defensor, era siempre y solamente él, y cuando tras cada réplica le llegaba la hora a su torrencial arenga, explicaba antes, en un rápido aparte, que el homicidio es pulposo cuando se hunde el cuchillo no en el pecho o la barriga, sino aquí, entre el corazón y la axila. En la pulpa es menos grave. Hablaba sin interrupción, apasionadamente, durante una hora larga, secándose el sudor real que le empapaba la frente. Luego, arrojándose con ampuloso gesto una gota inexistente sobre el hombro izquierdo, concluía: «Id, víboras, a dejar vuestro veneno». El tercero de San Vítore, el turinés Cravero, era, por el contrario, un verdadero canalla, sin contaminación, sin matices, de esos que es difícil encontrar y en los que parecen tomar cuerpo y figura humana las abstractas hipótesis criminales del Código Penal. Conocía bien todas las cárceles de Italia, y en Italia había vivido. Lo admitía sin reparo y aún se vanagloriaba de hurtos, rapiñas y engaños. Con el dominio de estas artes no había encontrado dificultad en organizarse en Alemania. Con la organización Todt había trabajado solamente un mes en Berlín, luego había desaparecido, desvaneciéndose fácilmente en el fondo oscuro de la mala vida local. Luego de 2 o 3 tentativas, había encontrado una viuda con posibles. Él la ayudaba con su experiencia. La buscaba clientes y se ocupaba de la parte financiera en los casos controvertidos, con cuchillada incluida. Ella le daba albergue. En aquella casa, a pesar de las dificultades de la lengua y de ciertas costumbres curiosas de su protegida, se encontraba perfectamente a gusto. Cuando los rusos llegaron a las puertas de Berlín, Cravero, a quien no gustaban los tumultos, había levado anclas, plantando a la mujer que se deshacía en llanto. Pero el rápido avance lo había alcanzado, y de campo en campo había terminado en Katowice, donde, sin embargo, no estuvo mucho tiempo. Fue el primero de los italianos que se decidió a intentar la repatriación por sus propios medios, avezado como estaba a vivir al margen de toda ley. El obstáculo de las numerosas fronteras para cruzar sin documentos y del 1,5 millar de kilómetros para recorrer sin dinero no le preocupaba demasiado. Como se dirigía a Turín, se ofreció muy cortésmente a llevar una carta a mi casa. Acepté con cierta ligereza. Como se vio después,
Acepté porque estaba enfermo, porque tengo una gran confianza innata en mi prójimo, porque el servicio de correos polaco no funcionaba y porque Marya Fyodorovna, cuando le había propuesto escribir una carta sobre mi situación a los países de Occidente, se había puesto pálida y había cambiado de tema. Cravero, salido de Katowice a mediados de mayo, llegó a Turín en el tiempo récord de un mes, deslizándose como una anguila a través de los innumerables puestos de control. Localizó a mi madre, le entregó mi carta, que fue mi única señal de vida, que en el espacio de 9 meses llegó a su destino, y le describió confidencialmente las condiciones de salud extremadamente preocupantes en que me encontraba. Naturalmente no lo había puesto en la carta, pero estaba solo, enfermo, abandonado, sin dinero, con una urgente necesidad de ayuda. Según su opinión, era necesario ayudarme inmediatamente. Era verdad que la empresa no era fácil, pero él, Cravero, mi amigo fraterno, estaba a su disposición. Si mi madre le entregaba 200.000 liras, en 2 semanas o 3 me podría llevar a casa sano y salvo. Y si la señorita, mi hermana, que asistía al coloquio, quería acompañarlo. Debo decir en alabanza de mi madre y de mi hermana que no se fiaron del mensajero. Lo despidieron rogándole que volviese unos días más tarde, porque no tenían disponible aquella cantidad. Cravero bajó la escalera, cogió la bicicleta de mi hermana que estaba en el portal y desapareció. Me escribió 2 años después, en Navidad, una tarjeta de felicitación muy cariñosa desde las cárceles nuevas. Las noches en que ocaso nos hacía gracia de la repetición del proceso, ocupaba la escena con frecuencia el señor Unberdorben. Respondía a este nombre extraño y bello, un afable, receloso y anciano hombrecillo de Trieste. El señor Unberdorben, que no contestaba a quien no le llamaba señor, y pretendía ser tratado de usted, había vivido una larga y doble existencia aventurera, y como el moro y ocaso era presa de un sueño, o mejor dicho, de 2. Había sobrevivido inexplicablemente al lager de Birkenau, y le quedaba la secuela de un horrible flemón en un pie. Por ello no podía andar, y era el más asiduo y más obsequioso entre quienes me ofrecieron compañía y asistencia durante mi enfermedad. Era muy locuaz, y si no se hubiese repetido con frecuencia, como hacen los viejos, sus confidencias hubieran podido formar una novela por sí mismas. Era músico y un gran músico incomprendido, compositor y director de orquesta. Había compuesto una ópera lírica, La Reina de Navarra, que había sido alabada por Toscanini, pero el manuscrito yacía inédito en un arcón, porque sus enemigos habían examinado tanto sus papeles con tan execrable paciencia que por fin habían descubierto que 4 fragmentos consecutivos de la partitura eran idénticos a otros de Pagliacci. Su buena fe era obvia, evidente, pero con estas cosas la ley no juega. 3 fragmentos sí, 4 no. 4 fragmentos son un plagio. El señor Unberdorben era demasiado señor para ensuciarse las manos con abogados y querellas. Había dicho virilmente adiós al arte y había rehecho su vida como cocinero de a bordo en los transatlánticos. Había viajado mucho y había visto cosas que nadie ha visto. Sobre todo había visto plantas y animales extraordinarios y muchos secretos de la naturaleza. Había visto los cocodrilos del Ganges, que tienen un solo hueso rígido que les llega de la punta de la nariz a la cola. Son ferocísimos y corren como el viento, pero precisamente por esta estructura suya tan singular no pueden desplazarse más que hacia adelante o hacia atrás. Como un tren por la vía, por lo que basta con ponerse de costado, por poco fuera
que sea de la línea recta que los prolonga para estar seguro. Había visto los chacales del Nilo, que beben a la vez que corren para no ser mordidos por los peces. Por la noche los ojos les brillan como linternas y cantan con roncas voces humanas. También había visto los cabezudos de Malasia, que parecen nuestras coles, pero mucho más gordos, y basta con tocarles las hojas con un dedo que ya nunca puede despegarse de ellas, para que la mano y luego el brazo y luego toda la persona del incauto sean atraídas lenta pero irresistiblemente al corazón monstruoso y pegajoso de la planta carnívora, y digeridos poco a poco. El único remedio que casi nadie conoce es el fuego, pero hay que actuar rápidamente. La llamita de una cerilla es suficiente si se pone debajo de la hoja que ha agarrado la presa, y la planta pierde su vigor. De este modo, gracias a su rapidez y a sus conocimientos de historia natural, el señor Unberdorben había salvado de una muerte segura al capitán de su barco. Hay también unas cierpecillas negras que viven escondidas en las pálidas arenas de Australia y que se lanzan contra el hombre desde lejos por el aire, como balas. Una picadura suya es suficiente para hacer caer a un toro patas arriba. Pero en la naturaleza cada cosa tiene su correspondiente. No hay daño que no tenga remedio. Cada veneno tiene su antídoto, basta con conocerlo. La picadura de estos reptiles se cura rápidamente, si se trata con saliva humana, pero no de la persona agredida. Por eso, por aquellas tierras nadie viaja solo. En las larguísimas tardes polacas, el aire del dormitorio, pesado de tabaco y de olores humanos, se saturaba de sueños insensatos. Este es el fruto más inmediato del exilio, del entrañamiento, el predominio de lo irreal sobre lo real. Todos soñaban sueños pesados y futuros, de esclavitud y de redención, de paraísos inverosímiles, de enemigos igualmente míticos e inverosímiles, enemigos cósmicos, perversos y sutiles que todo lo penetran como el aire. Todos, a excepción tal vez de Cravero, y con toda seguridad de Dágata. Dágata no tenía tiempo de soñar, porque estaba obsesionado por el terror a las chinches. Estas incómodas compañeras no gustaban a nadie, como es natural, pero todos habíamos acabado por acostumbrarnos a ellas. No eran pocas ni escasas, sino un ejército compacto que con la llegada de la primavera había invadido todas nuestras yacillas. Estaban anidadas durante el día en las hendiduras de las paredes y de las literas de madera, y partían en correrías apenas cesaba el tumulto del día. A cederles una pequeña porción de nuestra sangre nos habríamos resignado de buena gana. Era menos fácil acostumbrarse a sentirlas corriéndonos furtivamente por la cara y por el cuerpo, bajo la ropa. Podían dormir tranquilos solo quienes tenían la suerte de tener un sueño pesado y conseguían caer en la inconsciencia antes de que ellas se despertasen. Dágata, que era un diminuto, sobrio, reservado y limpísimo albañil siciliano, había decidido dormir de día y pasaba las noches en cuclillas sobre su cama, mirando por todas partes con los ojos dilatados por el horror, la vela y la atención espasmódica. En la mano tenía, bien nacido, un aparato rudimentario que se había hecho con un bastoncillo y un trozo de tela metálica, y la pared, a su lado, estaba cubierta por una sucia constelación de manchas sanguinolientas. Al principio estas costumbres suyas fueron ridiculizadas. ¿Por ventura tenía la piel más fina que nosotros? Pero luego la compasión había prevalecido, mezclada con cierta envidia, porque de todos nosotros, Dágata era el único que tenía un enemigo concreto, presente, tangible, susceptible de ser combatido, golpeado
aplastado contra la pared.